2. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. ¿E Isaac a quién? A Jacob. Y Jacob a Judá y sus hermanos. Nada más en ese grupito, entre Abraham, Isaac, Jacob y Judá, tenemos a un grupo de personas que están lejos de ser perfectos, ¿o no? Sí. Abraham era un hombre perfecto delante de Dios. Era amigo de Dios. Un hombre que tuvo mucha fe para haber dejado todo lo que poseía e ir detrás de la promesa del Señor. Un hombre con mucha fe. Un hombre con mucha fe que cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, ¿qué hizo? Se lo dio. ¿O no? Llevó a Isaac para ser sacrificado. Y el Señor le proveyó de un carnero para que fuera sacrificado. Pero en realidad fue un hombre de fe y siempre nos quedamos con eso. Pero también Abraham fue un mentiroso, ¿o no? Sí. Fue tramposón, ¿o no? Sí. Porque traen ese genio. Era tramposo. Cuando le pregunta al faraón, oye, esta mujer que viene contigo, ¿qué es de ti? ¿Qué dijo? Mi hermana. Pues pariente mía, es mi hermana. En cierto sentido tenía razón. Pues era una verdad ¿a qué? A medias, puede ser algo así como su primo. Pero también era su ¿qué? Su esposa. Y él dijo, no, si le digo que es mi esposa, capaz que hasta me mata. Y él después le reclamó al faraón, ¿cómo no me dices que es tu esposa? Estuvo a punto de pecar. Mejor le dijo que Faraón, en lugar de Abraham, mejor Faraón andaba cuidándose de pecar. También era mentiroso. También hacía trampa. ¿Y qué podemos decir de su hijo? ¿Cómo fue Isaac? ¿Fue todo honesto? ¿O fue tramposo? Pues Isaac también hizo sus trampitas, ¿no? No fue tan buen hijo. Y de su hijo, de Isaac, Jacob, ¿qué podemos decir? Pues igual, ¿no? Todo, de hecho, ¿qué significaba el nombre que se le da a Jacob? Después, suplantador, después no se le dice. No son buenos antecedentes ahí de Jesús, pero podríamos decir, bueno, pues ahí acaba todo. Ya no va mal sus antecedentes. Pasa el tiempo, dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Tamar fue una mujer a la que no se le quería cumplir su promesa, ¿no? Y Tamar tiene que hacer trampa también para que se le cumpla su promesa y se disfraza de prostituta para que le puedan cumplir su promesa y literalmente, pues sí, se vende como una prostituta para que su promesa se le pueda cumplir. Y podemos decir, ¿eso es honesto? Pues no, pero a final de cuentas allí está como un antecedente de Jesús y es mencionada, es decir, en la genealogía de Jesús solo se mencionan unas cuantas mujeres, casualmente se menciona a Tamar por una razón, y esa razón es decirnos, nada es perfecto atrás, en el pasado nada es perfecto, y en la vida de nosotros es perfecto nuestro pasado, hermanos. Ninguno de nosotros puede echarle en cara a los demás nada, porque fuimos pecadores. Pero ya lo peor, seguimos siéndolo, ¿o no? ¿Fuimos? Somos. ¿Seremos pecadores? Sí, seguramente pecaremos, pero por la gracia de Dios seremos perdonados. Confiamos en eso. Tamar no tiene buenos antecedentes. Nos sigue contando la historia y cuando llegamos al versículo 5 dice, ya regresando de Egipto, ¿no? Salmón engendró ¿de quién? De Rahab a Boz. ¿Quién era Rahab? Rahab era otra mujer. ¿Sí? Y en la Biblia se refiere a Rahab como Rahab, ¿la qué? La prostituta. La ramera, ¿sí? Rahab, y así se le reconoce. Rahab la ramera, Rahab la prostituta. ¿No? Era una mujer que vivía en Jericó y que no formaba parte de la raza de Israel. Era una mujer de una raza que iban a destruir. ¿No? Pero Dios toma a esta mujer como una de las que ayuda al pueblo de Israel en primer lugar, pero también la toma para que sea uno de los antecedentes genéticos, aunque suena un poco raro, de Jesús. Allí está. Ya no es puro la raza de Jesús, ya no viene solamente del pueblo de Israel. De esta mujer Rahab viene una línea genética distinta también en la sangre de Jesús. Y es una mujer imperfecta, pero que Dios la perfecciona y la toma para su obra. De Rahab nace un hombre que
que se reconoce como muy justo, que es Boz. Y Boz se casa ¿con quién? Con Con Ruth, Ruth. que también, ¿de dónde procedía? Ruth era moabita, era de otro pueblo, que tampoco conocía a Dios, pero que en algún momento, a través de su suegra, conoce al Señor. Y entre las frases que dice, no, o sea, donde vayas tú, yo también, ¿qué? Iré. Tu pueblo será mi pueblo, ¿y tu qué? Tu Dios será mi Dios. será mi Dios. Eso dice Ruth. Entonces, aunque tiene un antecedente pagano, se une al pueblo de Israel. Y entonces, ahí encontramos a otra mujer que podríamos decir, está lejos de ser perfecta. Y de esa mujer, casada con Boz, nace Obed, de Obed nace Isaí, y de Isaí nace El rey que David. cantaba las mañanitas. ¿Quién era? El rey David. No sé si cantaba las mañanitas, pero nace David. David era perfecto, No. era amado por Dios tremendamente, pero era tremendamente ¿qué? Imperfecto. Hay muchas cosas que le podemos reprochar, porque hay muchas cosas que le pueden marcar en la Biblia a David que no hizo bien, pero particularmente hay una que lo marca particularmente. Cuando ya es el rey de Israel, cuando ya está sobre todos los ejércitos, le dicen, ¿para qué vas a la guerra? Quédate a descansar, ¿no? Por eso, cuando ustedes digan descansa, fíjese bien lo que va a hacer. Luego nos van a descansar y andamos aprovechando para hacer cosas malas. Cuidado con las vacaciones, ahorita estamos de vacaciones alumnos. ¿Sí? Cuidado con estas vacaciones. Porque este hombre se pone a mirar alrededor y ¿qué ve enfrente? Una mujer. A la vecina. A la vez. Sí, porque era vecina, no sé, no lo pensaba. Que era la esposa del general, de Urías Eteo, una mujer que también era etea. No era una mujer del pueblo de Israel, ¿o no? Y la mira, la visiona, se une a esa mujer. Y después esa mujer se embaraza, ¿no? Y entonces trata de ocultarlo, y para ocultarlo trata de engañar a Urías. Bueno, ya lo había engañado, más, para que crea que es suyo, ¿no? Y el otro hombre es tan honesto, tan honrado, que se queda mejor a dormir en las escaleras para decir, no, ¿cómo voy a dejar a mis soldados allá afuera y yo en mi casa con mi mujer? No, yo me quedo afuera. ¿Y ahora cómo le hago con esto? Pues lo voy a mandar que se muera. Y lo manda a la guerra y lo dejan solito para que lo maten. ¿Y qué pasa? Se muere. Y dice, ya la hice. Y luego se porta bien bondadoso. Yo voy a retomar a la pobrecita mujer de Urías. Qué bueno soy. Entonces, ay, qué bueno es el rey. Mira, la vio viuda, embarazada. Pues vamos a aplaudirle, ¿no? Pero su pecado quedó oculto, hermanos. No. Él sabía que estaba haciendo mal. Creía que había engañado a todo el mundo. Y uno de los pasajes que a mí más me impactaron en la vida. Yo creo que soy predicador después de haber leído ese pasaje, porque a mí cómo me impactaba ese pasaje. Cuando llega el profeta Natán, dice, te voy a contar una historia, rey. Pues a ver, cuéntame la historia. Y yo creo que le echó así hasta mucho estilo, ¿no? Porque estaba bien metido el rey en la historia. Y le cuenta la historia, había un hombre que tenía muchas ovejas, y había otro vecino que nada más tenía ¿cuántas? Una. Y la quería mucho, la abrazaba, la cuidaba, era como su mascota. Híjole, qué bien quería. Y aquel otro, en lugar de agarrar una de sus ovejas, agarró y se llevó a su oveja para sacrificarla. ¿Qué se merece ese hombre? Y se levanta David, encendido de coraje, ¿no? ¿Y qué grita David? ¿Ese hombre qué merece? La muerte. La muerte, grita David. La muerte, ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Qué feo. Ese hombre eres tú. Y quiebra completamente a David, lo deshace por dentro. Y David no le queda más que arrepentirse de sus pecados, pero vemos que no era un hombre perfecto, para nada. Y ese hombre imperfecto soy yo y es usted. Ese hombre que trata de ocultar sus pecados, que trata de esconderse, pero tarde o temprano Dios viene y le habla y nada más tiene que decirle unas cuantas palabras. Ese hombre eres tú. A veces no hace falta más que Dios nos diga eso, o esa mujer eres tú. Ese pecador, nosotros podemos juzgar y decir, ay, ¿cómo es posible que atrás de la genealogía de Jesús tanta prostituta que hubo? Que podemos pensar que es lo peor que puede haber en una mujer, ¿no? Tanta prostituta que hubo. Atrás de Jesús, tanta mujer adúltera que hubo. ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa? Dios las tomó y las transformó. Y Amén. las usó en la historia para que de ellas descendiera el Salvador del mundo. Amén.
no procedía ni del pueblo de Israel. Ya lo vimos con quién, con esta Rahab, con Ruth, con esta ¿cómo se llama la mujer de Dios? Milca. Betsabé. Betsabé. Ninguna de ellas procedía del pueblo de Israel. Estaban descalificados para que de ellos descendiera el Salvador del mundo, porque procedía de Israel, pero no. Vemos cómo estas tres mujeres, sin ser parte del pueblo, fueron parte de la genealogía de Jesús. Y hubo hombres, como vimos aquí, en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, del mismo David, que no fueron buenos hombres. Encontramos después a otros como Salomón en el versículo 7 y su hijo Roboam, que se alejó de Dios. Vemos a Asa, que fue un hombre que durante su reinado hizo muchas cosas también equivocadas. Encontramos a algunos otros como Acaz, ¿sí?, etcétera. Algunos de los reyes de Israel fueron reyes muy malos, como Manasés. Fueron reyes malos que hicieron lo malo delante de Dios, y podríamos decir, ¿cómo es posible que esos hombres que se entregaron a la idolatría, que se entregaron a la brujería, que hicieron tanto mal, que sacrificaron a sus hijos bebés, los fueron y los quemaron? ¿Cómo pueden ser el antecedente de Jesús? Claro que sí lo pueden ser. Porque en todos nosotros en nuestro pasado tenemos cosas malísimas. Y en el pasado de Jesús los hay. Pero ¿saben una cosa? Todos estos hombres, por la buena o por la mala, todos ellos, cumpliendo con la obra de Dios o no cumpliendo con la obra de Dios aparentemente, tenían un destino marcado por el Señor. Habían nacido en este mundo para que Cristo Jesús descendiese de ellos. Hoy nosotros podemos mirarnos también de esta forma y entender que también tal vez la gente no pueda ver en nosotros algo grande y pueda considerarnos hasta malos en la sociedad en la que estamos. Pero Dios tiene un plan para su vida y un plan para la mía, definitivo. Muchos de ellos estuvieron tal vez siendo humildes en algún momento, pero también muchos de ellos fueron grandes y se esperaban cosas grandes de ellos. Se sabía que de David iba a descender el Salvador del mundo, así que cuando nació Salomón, ¿qué dijeron? Tal vez es este. Y cuando murió Salomón y dejó a su hijo, dijeron, tal vez es este. Y cuando iban naciendo los hijos de los reyes, decían, tal vez es este, tal vez es este. Y quizás se fueron desanimando y decían, yo ya lo veo difícil, y cada vez se fueron olvidando más y más. Y llegó un punto donde ser hijo de David ya no era ninguna ventaja. Porque llegamos a un tiempo en el cual los romanos dominaban sobre Israel, ya había pasado el tiempo de Babilonia. Y regresaron de Babilonia, ¿y qué pasaba con los hijos de Israel? ¿Qué pasaba con los descendientes de David? Se menciona a Zorobabel, por ejemplo, pero ya eran personas que empezaban a pasar desapercibidas. Y llegamos al final. Dice el versículo 16, y Jacob engendró ¿a quién? A José. José era un descendiente de ¿quién? Era un descendiente de reyes. Pero ¿qué podemos decir de José, hermanos? ¿A qué se dedicaba este hombre que era descendiente de reyes? ¿Era un qué? Un carpintero. ¿En dónde vivía? En medio del pueblo. Pues sí, pero ¿en qué ciudad vivía? ¿En cuál? No, en Belén, ¿no? En Nazaret. ¿En dónde, acuerdas? Galilea. En Nazaret. Nazaret. En Nazaret, era un carpintero de Nazaret. Nazaret era un pueblito X, pueblo chiquitito. Hoy podemos pensar en muchos pueblos de la ciudad. Si usted me dice el nombre de un pueblo, pues ese pueblo estaba grande en comparación a Nazaret. Era un pueblito, una aldea prácticamente, Nazaret de Galilea. Así que en el pueblo más chiquito, un hombre como que, como cualquiera de nosotros, dedicándose a una profesión X. Él no era un gran constructor, él no era un ingeniero, él no era una persona famosa, era una persona como cualquiera, el hombre más común del mundo, el hombre más común, como lo podemos ser usted y yo, realizando un trabajo común. Era un carpintero, tal cual. Eso es lo que hacía este hombre. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado ¿el qué? El Cristo. ¿Es algo interesante? Si nosotros vamos al versículo 18, vamos a encontrar algo más. Dice la palabra del Señor.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secreta. Aquí nos dice dos cosas, ¿no? Primero, tenemos a José, un personaje que tal vez pasa también, incluso para nosotros, cuando leemos la Biblia, pasa bastante desapercibido, ¿no? Es decirle, ¿usted qué tan en cuenta toma a José cuando habla de los personajes bíblicos? Y cuando hablamos de los personajes bíblicos, créanme que uno de los que menos nos acordamos es de este hombre, de José. Ustedes cuando leen el Nuevo Testamento dicen, no, yo con los grandes, con Pablo, ¿no? Ese sí hizo grandes cosas, ¿no? Pedro, tremendo, ¿no? Los apóstoles, tantos personajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento que aparecen y que llaman mucho nuestra atención. Llaman mucho nuestra atención. Pero aquí tenemos un personaje que debería llamarnos la atención, por un sentido principal. Y es que usted se puede identificar mucho, muchísimo con José. ¿Qué podemos decir de José, hermanos? De entrada, pues casi nada. O sea, es decir, ¿qué puedo decir yo de usted? Pues de entrada, pues casi nada. O sea, ¿qué podemos decir de nosotros? Pues no hay mucho que decir. Cuando me encuentro con mis amigos de hace muchos años, ¿qué ha sido de tu vida? Porque si me preguntan y hasta risa me da. No, pues trabajo en lo mismo, tengo la misma esposa, porque algunos ya cambiaron. Tengo la misma esposa, tengo los mismos 2 hijos, vivo en el mismo lugar y con la misma gente, así como Juan Gabriel, ¿no? Para que no volver a extraño. Sí, o sea, ¿qué pasa en mi vida durante los últimos 25 años? Pues ha sido lo mismo, ¿no? O sea, misma casa, mismos hijos, misma esposa, mismo trabajo. Pues, ¿qué más les digo, no? Bueno, trabajo de pastor. Gloria a Dios. Hay una cosa distinta. Misma suegra. Todavía la tiene, sí. Pero bueno, así está. Paz. ¿Qué les puedo decir de mí? Pues no hay mucho que decir. Yo creo que José lo mismo pasaba, ¿no? A ver, José, ¿qué ha sido de tu vida? No, pues ahí estoy, trabajando en Nazaret. ¿Y a qué te dedicas? Lo mismo, carpintero, ¿no? Ah, ¿tienes hijos? Sí, pues ahí está Jesús, ahí están todos los demás, porque tenía un montón de hijos, ¿no? No tenía 2 o 3, tenía bastantes hijos. ¿Y cómo les va? Pues igual. Ayer eres millonario, ¿no? Igual, de pobre, ¿no? Como siempre. Igual, no pasa nada. Este hombre que parecía que no tenía nada especial, solamente era descendiente de David, era una característica diferente de él. A él se le asignó una de las labores más grandes en la historia de la humanidad. Una de las grandes labores de la historia de la humanidad. ¿Qué se le encargó, hermanos? A José. ¿Cuidar a quién? Bueno, sí, es que conocimos. Cuidar a Jesús suena como cuando me encargan a un niño. Pero no era nada más Jesús. ¿Cuidar al Hijo de quién? De Dios. Nada más. Nada más cuidar al Hijo de Dios, que no era una cosa pequeña. Dios tomó a este hombre por 2 características particulares que tenía José. Él tenía 2 características que lo hacen diferente a los demás. Y que aunque en el común de las personas no resaltaban, para Dios eran importantísimas. La primera la menciona ahí en el versículo 19. ¿Qué dice? José, su marido, ¿cómo era qué? Justo. Era un hombre justo. A pesar de ser un hombre sencillo, a pesar de no destacar entre la cantidad de personas que había alrededor de él, se caracterizaba por algo. ¿Era un hombre qué? Justo. Con eso. Hay que decirlo. Este hombre que pasaba inadvertido, para Dios había algo que no era inadvertido. Era un hombre ¿qué? Justo. Hacía lo bueno, obedecía a Dios, seguía los mandamientos de Dios, cumplía con lo que Dios quería. Era un hombre justo. Hoy nosotros debemos de pensar con respecto a esto, porque a veces buscamos al Señor y decimos yo soy cristiano, pero no buscamos ser ¿qué? Justos. No buscamos cumplir con la ley de Dios, no buscamos cumplir con los mandamientos de Dios, lo evitamos. Pero ¿sabe una cosa? El creyente debe buscar ser una persona justa, independientemente de todo lo demás. Quizás usted no se pueda caracterizar por tener el empleo que le llama la atención a la mayoría de las personas.
Quizás no sea el más destacado de su cuadra, ni siquiera. Que cuando vamos a votar por jefe de manzana, sí voy a votar por el hermano Carlos, ese es el mero líder de aquí, ni nos pelan, ni caso nos hacen. No somos los más importantes, no somos los más famosos. Preguntan por usted en la cuadra y nadie sabe que usted vive ahí. Pero ¿sabe una cosa? Que se note que usted es una persona ¿qué? Justa. Una persona justa. Se caracterizaba por eso José. Otra cosa más. Dice, bueno, José, que estaba desposado con María. ¿Qué significa que estaba desposado? O sea, él tenía ya una promesa de ¿qué? De matrimonio. No estaban casados todavía oficialmente, solamente estaban ¿qué? Comprometidos. El compromiso era algo muy importante. En la actualidad, cualquiera dice, y eso es muy cierto, le pregunto luego así a los muchachos, ¿cuántos novios has tenido? A ver, ¿cuántos novios has tenido? Todavía hacen como 15, 20, 25. La palabra novio se ha devaluado mucho, ¿no? Muchísimo. O novia. Hay quien tiene muchos novios y muchas novias. Pero novio implicaba, no hace mucho tiempo, hace un siglo, de si tengo novio era un compromiso ¿qué? Formal. De hecho, si usted va al diccionario y busca novio, se refiere no a una persona que pues es su amigo que se da besos con usted. Cuando habla de novio se refiere a una persona que ya tiene un compromiso formal con una persona y una promesa de ¿qué? De matrimonio. Ya hay de por medio una promesa de matrimonio. Ahora ya uno anda dándose de besos con quien sea, pero antes no era así. Ya para que le diera yo un beso a alguien era porque ya le había prometido que me iba ¿qué? A casar. Ya le había prometido. ¿Y casarse qué implicaba? Pues no nomás casarse, implicaba que ya le había prometido casa, le había prometido que iba a trabajar por ella, que me iba a esforzar, etc. Todo lo que implicaba. Le cantaba por lo menos esa de que de un amigo vengo, de una casita que tengo allá. Por el, ¿cómo dice? Trigal, con el trigal. Una casita chiquita tenía para dársela a mi mujer. Ahora ya no. Ya por eso cualquiera tiene novia. Para una mujer bonita. ¿Qué le ofreces? Pues están en secundaria, están los la casa de mi mamá, dice, no, la casa de no, pues anda uno prometiendo cosas que no. Pero en ese entonces así era. Este hombre ya se había preparado para casarse con todo lo que implicaba, ¿eh? O sea, es decir, cuando pensamos, es que José le prometió matrimonio, no es así, tan simple. Este hombre ya tenía todo preparado, y cuando digo todo preparado no me refiero a una fiesta, me refiero a toda una ¿qué? Toda una vida. Toda una vida. Ahora nos olvidamos de esto. Realmente cuando nosotros, y esto para los jóvenes, hay veces que los muchachos piensan, ¿y con quién me voy a casar? ¿No? ¿Con quién? Pues no busquen al más guapo, ¿no? Porque eso cambia, ¿verdad? Con el paso del tiempo se... Sí, exactamente. No la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo busca ¿qué? Busca amor, nada más que amor. Solo amor. Pues sí, ¿no? Bueno, sabiduría popular, pero decirle una cosa. En realidad lo que tiene que buscar una pareja es un proyecto de vida. Es decir, cuando se acerca esa persona y dice, pues, ¿qué quieres hacer en la vida? Pues esto. Me adhiero a tu proyecto, no me adhiero a tu proyecto. Porque a veces nos casamos con el guapo, pero ya cuando, oye, yo no quería esto, yo no quería esto, yo no quería esto, pues también no preguntas, ¿no? Es que yo no quiero tener hijos. Espérate, yo desde el principio quería tener hijos, nunca lo platicaron. Oye, es que yo voy a comprar una casa de Infonavit. No, yo quería una mansión, ¿cómo nada más me das esto? Yo quiero tener muchos gatos. No quiero ni un gato, yo lo soy. ¿Sí? Hay que platicar sobre el proyecto de vida que tiene. Y yo creo que José tenía todo un proyecto de vida con María. Él había proyectado todo, ya tenía dónde vivir, ya tenía una casa, ya tenía un trabajo, ya decía, yo puedo sustentar una familia, yo puedo trabajar para esto, yo voy a preparar todo para una boda bonita y que todo el mundo sepa que me voy a casar. Tenía todo listo, ¿o no? Y cuando ve que María está embarazada, ¿qué dice él? Según lo que estaba en la ley, ¿qué debería pasar con María? La debían matar, ¿cómo? A pedradas. Y él amaba tanto a María que en lugar de decir que la maten, ¿no? Porque a veces en nuestra reacción oímos las canciones mexicanas de cuando una mujer traiciona a un hombre y sí le pide la muerte, ¿no? Este hombre dice, no, como no quería que infamarla, dice, José su marido como era justo y no quería que
darle mala fama, quiso dejarla como secretamente, conforme voy, me desaparezco. Y ella que se quede con todo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, ¿qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esto nos cuenta la historia del nacimiento de Jesús. Pero además nos presenta a una persona al cual se le presentaba un dilema tremendo, ¿o no? A ver, voy a recibir a esta mujer. No sé si ustedes se acuerdan lo que vimos en los anteriores mensajes. Primero con Zacarías, se le aparece un ángel. ¿Y qué dice? Vas a tener un hijo. Sí, vas a tener un hijo. Yo estoy viejito, soy estéril, ¿cómo va a tener un hijo? ¿Cómo voy a saber que es cierto? Y pensamos hasta como que, ay, si hasta el ángel, digo, ¿qué no me estás viendo? Soy un ángel. Tengo 400 años que no se aparece un solo ángel. Te estoy diciendo, hazme caso. Ahora por eso te vas a quedar mudo. ¿Sí? ¿Qué pasó con Zacarías? ¿No creyó? ¿O sí creyó la primera? No. María también dice: ¿cómo voy a saber que esto es cierto? Fíjense, pregunta, ¿cómo? Ah, es que tu parienta Elizabeth está embarazada ahorita, esa es la misma señal. Así que tú también vas a quedar embarazada. Ah, caray. Ya no pregunta más. ¿Pero creyó a la primera María? No. ¿Y qué vemos de José? Se le aparece el ángel, le dice lo que va a pasar. ¿Y entonces qué hace José? Duda, pregunta, empieza a hacer cuestionamientos. José simplemente dice la palabra del Señor. Versículo 24. Y despertando del sueño, porque ni siquiera se le pareció como los otros, como una visión allí frente de ellos, sino en un sueño. Y despertando del sueño, ¿qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Él no se anduvo dando vueltas. Él no anduvo preguntando. Él no estuvo con dudas. Él simplemente dijo: esta es palabra de ¿quién? De Dios. Y la palabra de Dios se obedece. Decíamos, José era ¿qué? Justo. Primera parte. Pero además de ser justo, era tremendamente obediente. Tremendamente obediente. Cuando Dios le dijo: van a hacer este bebé, él dijo: voy a tomar a esta mujer y voy a cumplir con lo que Dios te dijo. Número 1. Pero después se creen que le dicen: tienes que salir de Nazaret y tienes que ir a Belén. ¿Y qué hace? Se vaya. Y luego, ¿qué creen que les dicen? Tienes que salir de aquí de Belén y te tienes que ir a Egipto, porque te va a perseguir Herodes. ¿Y qué dijo? Ay, no, ya, Egipto ya está muy lejos, tengo hasta pasaporte, ¿saben lo que va a costar el viaje? Y luego llegar allá, y allá ¿quién me va a dar chamba o qué? ¿Pudo haber dicho todo eso o no? Sí. ¿Y qué dijo? Vámonos para Egipto. Se va para Egipto y dura ya años hasta que crece el niño. Hasta que muere ¿quién? Herodes. Cuando llega la noticia de que Herodes murió, se regresa y en lugar de regresar a Belén, ¿a dónde regresa? A Nazaret. Nunca puso un pero, José. Nunca puso un pero, José. José siempre dijo: lo que tú digas, Señor. Cumplió con el mandamiento de Dios. Por una razón. Él entendía claramente algo. Yo soy descendiente ¿de quién? De David. Y sabiendo que era descendiente de David, una de dos: o él iba a ser el Salvador del mundo, o de él podía nacer ¿quién? El Salvador del mundo. Y él entendió que de ella, de su familia, había nacido el Salvador del mundo. Así que había que cumplir con la orden de Dios en todo lo que él tenía. Amén. Tenía que cumplir. Había un destino programado para él. Había algo que él tenía que cumplir, como lo hicieron todos sus antepasados. Abraham tenía una promesa. Y la promesa es que su descendencia, ¿cuánta iba a ser? Enorme. Y se cuenta la arena del mar, cuenta las estrellas del cielo. Y
Dios hizo una promesa con Abraham y le llamó ¿qué? Su amigo. Y se hicieron un pacto ahí. Y un pacto también entre David y Dios. De modo tal que de ahí iba a descender el Salvador del mundo. Y todo el pueblo de Israel estaba esperando a ese Salvador, estaba esperando al Mesías, al Cristo. Estaba esperando esto. Y tenía que cumplirse y se iba a cumplir necesariamente en la familia de José, en los descendientes de David. Él lo sabía. Hoy nosotros hemos sido llamados también de una manera distinta. Tal vez nosotros tenemos antecedentes extraños en nuestro pasado, en nuestros padres, en nuestros abuelos. Tal vez tenemos antecedentes en nosotros mismos, en las personas que hemos sido, en el pecado que venimos arrastrando, en el lugar en el cual vivimos. Porque tal vez alguno pudiera decir, como con Jesús, que dijeron, cuando le dicen, ¿de dónde viene? No, de Nazaret, de Galilea. ¿Y qué le dicen luego? Puede salir algo bueno de allá de Nazaret. ¿Qué ha salido bueno de allá? Nada ha salido bueno. Bueno, de allá había salido Jonás, era de esa zona. Entonces había algún antecedente histórico. Pero parecía que no había salido nada bueno. Y algunos de nosotros, algunos podrían decir, ¿qué ha salido bueno de Iztapalapa? Puras bancas ahí. ¿Qué ha salido bueno de la Vicente Guerrero? Peor. ¿Qué ha salido bueno de tu supermanzana? A ver, ¿qué ha salido bueno? ¿Y la gente nos puede tachar así o no? Claro que sí. De hecho, no solo nos puede tachar, nos tachan, ¿a poco no? Más de una vez me han dicho, qué bueno, qué gusto en conocerlo. ¿De dónde viene? Vengo de Iztapalapa. Sí, hasta se guardan sus cosas. Ya no, ya no. Se ponen la cartera. Eso era antes. Podemos tener todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Dios ha trazado su destino de algún modo en un sentido positivo. El destino de usted. Amén. Porque ahora su destino no está alejado de Dios. Su destino ha sido unido a Cristo Jesús de una manera permanente y eterna. Cuando Cristo vino al mundo, no vino solo porque sí, no vino de turista a conocer cómo vivíamos nosotros. Jesús vino a unir su destino al suyo. Y cuando usted creyó en Cristo Jesús entró en su corazón y habita en él de manera permanente y eterna. Y como lo dice la Escritura, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nada lo puede separar del amor de Dios, que es en quien. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Amén. ¿Quién nos separa de Cristo ahora, hermano? Nadie. Nada. Su destino Nada ni nadie. está ligado al del Señor Jesucristo de manera eterna. Amén. No importa su pasado, no importan sus antecedentes, lo importante está en su unión con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estas personas, tal vez en un sentido pasado, estaban unidas a Cristo. Es decir, de ellos iba a descender el Salvador del mundo, de todos los que vienen en esta genealogía. Y algunos estaban conscientes de ellos y otros, muy posiblemente no. Porque en lugar de obedecer a Dios, iban en contra de Dios de una manera insistente. Hubo reyes que se murieron haciendo lo malo. Vivieron mal y se murieron haciendo el mal, pecando como nunca, blasfemando y utilizando el templo de Dios para realizar sus pecados. Hubo reyes que murieron así, no se corrigieron nunca, y aún así Dios los utilizó. Y sabe una cosa, Dios tiene una misión que usted tiene que cumplir, usted la va a cumplir, lo quiera o no lo quiera. Porque Dios para algo lo puso en la tierra. Y tal vez por la mala lo vaya a hacer. Muchos de los personajes en la Escritura los encontramos exactamente así. Haciendo las cosas por la mala. Por la mala. No quieren obedecer a Dios. No lo obedecen. Y encontramos a muchos personajes así. Jacob es uno de esos personajes que son antecedentes del Señor Jesús. Y Jacob siempre hace las cosas por la mala. Pareciera que nunca puede hacer la voluntad de Dios por la buena. Siempre tiene que hacer las cosas con trampa. Siempre las tiene que hacer mal. Siempre hacen las cosas equivocadamente. De modo tal que cuando llega con Jacob, con sus hijos a Egipto, José se lo presenta al faraón. Y cuando se lo presenta al faraón, se admira de la edad que tiene Jacob, que es un hombre ya muy anciano. Y entonces se acerca y le dice: oye, tu vida haber sido maravillosa.
Se sorprende, su vida debe ser una maravilla haber vivido tantos años. ¿Y qué dice? ¿Qué creen que dice Jacob? Pocos y malos. Dice, pocos y malos han sido mis años en la tierra. Ni siquiera está satisfecho de su vida. Pero en él estaba la semilla del Salvador del mundo. Amén. Él había tenido a todas las tribus de Israel, de él desciende todo el pueblo de Dios. Y él decía, pocos y qué Y malos han malos. sido los años de mi vida. Porque nunca quiso hacer las cosas por la buena, porque siempre quiso cumplir las cosas pero mal, haciendo trampa todo el tiempo, siempre vivió así. En cambio su hijo José es el ejemplo contrario, ¿no? ¿Siempre le va bien o le va mal a José? En apariencia mal, ¿o no? No, mis hermanos no me quieren. Ay, mis hermanos me fueron a tirar allí un pozo, ¿no? Mis hermanos me venden, me llevan a Egipto, me ponen de esclavo, me meten a la cárcel. Todo parece que le pasa ahí, parece película de Pedro Infante, ¿no? Mal, todo le va mal ahí con la vida. Pero resulta que él, como obedece a Dios, hace las cosas por la buena. ¿Cómo le termina yendo siempre? Bien. Siempre lo que parece malo deriva en algo que muy bueno. Deriva siempre en algo muy bueno. De modo tal que al final termina siendo, después del faraón, el más importante del imperio egipcio. Y entonces él salva a todo Israel, a todo su pueblo. Amén. Porque cuando vienen a buscar grano, porque había mucha hambruna en la tierra de Israel,